¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Estamos acá contentos y nuevamente estamos reunidos como hermanos, reunidos acá en la reunión de juventud. Sí, y qué les parece antes de comenzar con la reunión, sobre todo con las alabanzas, vamos a orar. Sí, todos vamos a inclinar nuestros rostros. Sí. Gracias, Padre Santo, porque tú has permitido que nosotros estemos acá reunidos, Señor, entre hermanos, Padre Santo, en unidad, porque tú, Señor, es infinita tu misericordia, Señor, y eso lo agradecemos porque lo vemos cada día, Señor. Muéstranos, Señor Jesús, tus caminos, Padre Santo, para poder para que nos guíes, Señor, en el camino correcto, en el camino que tú has decidido para nuestra vida, Señor. Gracias nuevamente, Señor, y queremos agradarte, queremos, Señor, glorificar tu nombre en esta noche, Señor, y que nada ni nadie interfiera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, vamos a estar felices cantando esta oración que dice portador de tu gloria, porque somos portadores de la gloria del Señor. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Él. ¿Sí? Así que con nuestras acciones, con nuestro testimonio, ¿sí? Entonces vamos a cantar esta canción. ¿Sí, chicos? Vamos. A ver. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Díselo él nuevamente, vamos. Díselo él. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncian tus obras. De día y noche se oirá tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Isabel. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré
grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Muy bien, un fuerte aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Un fuerte aplauso solamente para Él. Hay un versículo que estaba leyendo justo esta semana. Dice la palabra del Señor: adora, en Éxodo 23:25 dice: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré a ustedes toda enfermedad. ¿Cuánto creen ustedes de que el Señor puede hacer todas sus maravillas en nuestra vida? Amén. Amén, sí, ¿no? Entonces justamente vamos a cantar justamente a ese Dios que nos ha dado el poder de poder tener decisión propia, y también sobre todo poder adorarle y agradecerle por todas las cosas que Él nos da diariamente, ¿no? A pesar de toda circunstancia, ¿no? Vamos a cantar esta canción. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Díselo Él, vamos. ¿Quién sino el Señor? ¿Y quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar? Tu una cruz, tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tus palabras, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y
llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Un fuerte aplauso nuevamente a nuestro Creador. Dice la letra: ¿quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Solamente Jesús nos ha salvado, y gracias a su muerte, gracias a la crucifixión, y hace poquito hemos estado en la Semana Santa, hemos recordado justamente ese momento en el cual pues Jesús nos dice que nos levantó, se levantó de los muertos y dijo al enemigo, él venció, y desde ahí somos personas salvas. Podemos entrar hacia el Padre con plena comunicación con Él, ¿sí? Y en oración. Un fuerte aplauso nuevamente para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? ¿Qué les parece, chicos, si oramos en esta noche nuevamente diciéndole: Padre, gracias, Señor, nuevamente, Señor, porque tus maravillas nos muestras diarias, Señor? Que, Señor, cada cosa que hagamos, Señor, lo queremos hacer solamente para ti, Señor. Padre, en esta dificultad, Señor, en estos tiempos de dificultad, de problemas, Padre Santo, tú sabes muy bien por esta dificultad que estamos pasando en este mundo, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, de que tú seas nuestro refugio, Señor. Queremos, Señor, estar contigo, Padre Santo, en las dificultades, Señor. Sabemos que es complicado, es difícil, Señor, poder a veces estar alegres o a veces glorificar tu nombre, Señor, cuando hay problemas. Pero solamente que tenemos que creer en ti, Señor, y solamente tenemos que agradar tu nombre en medio de esas dificultades, Señor. Queremos entregarte todo esto, Señor, y sobre todo, Padre Santo, danos paz en nuestro corazón. Queremos entrar a tu presencia en esta noche, Señor. Queremos entrar en tu trono, Padre, en tu presencia, Padre, de donde nos des descanso, como al salmista, Señor, que le diste. Junto a aguas de reposos me pastorearás y confortarás mi alma, Señor. Díselo a Él. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dice otra vez: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor, déjanos entrar a tu presencia, Señor. Déjanos, Señor, estar a tu lado, Padre, para que nos des descanso, Señor. Señor, queremos entregarte nuestros problemas, Padre. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida. Queremos entregarte, Señor, nuestro trabajo, nuestra familia, Señor. Cuídanos, Padre Santo, de todas estas cosas que están sucediendo, Señor.
dulce refugio en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, díselo él. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has mostrado tu libertad, Señor, en la cruz. Nuevamente, Señor, queremos agradecerte, Padre Santo, porque bello eres y precioso eres, Señor. Y nos salvaste nuevamente, Señor, y estás con nosotros cada día, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Déjame decirte, hermano, que justamente orando en estos momentos me ha hecho pensar esta canción, que así estaremos en el trono, en su trono de Él, ¿no? Adorándole todas las personas que hemos creído, todas las personas que hemos sido salvos y sobre todo las personas que hemos estado con Él siempre en este mundo, ¿no? Vamos a cantarle y adorarle al Señor de esta manera. Díselo Él nuevamente, díselo precioso. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste
digno, digno. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Fuerte aplauso nuevamente al Señor. Digno es de toda honra y toda la alabanza. Muchas gracias, amado Luis, por dirigirnos en este tiempo de alabanza al Señor. Gracias, nos hemos gozado en la presencia del Señor y sabemos que todos los demás también se han gozado. ¿Cómo estamos? Ahí está Leito. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? A ver, voy a aprender, ¿dónde está Leo? Leo, ¿dónde estás, Leo? Siempre te me pierdes. Acá está, Leito, a ver. A ver. Acá soy, hermana, aquí estoy. ¿Quiénes han asistido el día de hoy? A ver. Yo Aquí puedo estoy, ver a hermana. Ruth, puedo ver a Luis, puedo ver a Marleni. Hola, Marleni, ¿cómo estás? Marlenita. Buenas noches, salud, Y puedo ver a Ana Marleni. María. Qué gusto, hermana, hace tiempo que no nos vemos en las cámaras. Víctor. Víctor, hermano, bienvenido. Tenemos Dios a te Ruth y ahí bendiga. A ver, fotitos cuéntanos, también. Leito, ¿quién más está? También te vemos en las fotitos a Melina, que está trabajando ahorita, sabemos que el Uy, sacrificio sí. que hace. Tenemos a Sheila Ramírez, tenemos también a Sheila Vargas de Argentina, a María Torres, que hace un tremendo sacrificio por estar con nosotros, Sí, por yo todas sé. las actividades que hace. Es bastante esforzado el trabajo de María en casa. Ángel, hermano, bienvenido. ¡Ángel, hola! Nuestra hermana Pilar Rodríguez, nuestra hermana Gabriela, bueno, tenemos a nuestro hermano Luis, al pastor Pedro también, y a nuestra hermana Mary. ¿Quién será? Ay. Chicos, qué bueno que todos ustedes estén acá, de verdad. Yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas en que ocuparnos, pero también hemos separado este tiempo, ¿verdad? Y yo les felicito con todo mi corazón para que ustedes puedan estar escuchando la palabra, para que ustedes estén adorando junto con nosotros al Señor. ¿Cuántos anhelan que pronto podamos reunirnos en el templo nuevamente? ¿Cuántos anhelan eso? Yo, de verdad que sí. Extraño el poder verlos, el poder ver que levantan junto con nosotros las manos y adoramos al Señor. De verdad, y oremos, hermanos, por eso, para que pronto lo podamos hacer. Y mientras tanto, como no podemos, tenemos ahí nuestra camarita para vernos y poder saludarnos y podernos decir, hola chicos, acá estamos más cachetones. La cámara dice que engorda, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Yo estoy flaquita, ¿verdad? Engordado, chicos, engordado. Estoy poniendo punche para el Señor. Muy bien, victoriosos. Ahora vamos a escuchar al pastor Pedro, que va a compartir con nosotros la palabra del Señor. Así que lo vamos a invitar y dispongamos nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche para hablar a nuestras vidas? Adelante, pastor Pedro. A ver, ahí están los micrófonos, ya el que quiera hablar. Ángelo, ¿cómo estás, Ángelo? Cuéntanos, ¿qué te había pasado? ¿De qué te han vacunado? Sí. No, me saqué unas pruebas, unos análisis. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Que estés bien. Hermana María Melba, le damos un saludito, bendiciones. Es mi madre, se ha conectado. ¿Tu mamá? Hermana, ella le presentamos a la mamá de Leo. Ángelo Medina, te presento a la mamá de Leo, ahí está, ve.
Hola, ¿qué tal? Hola, ahí Qué chévere. está. Hermanita, Hola hermana, buenas bienvenida. noches. Buenas Oye, noches, buenas pero noches. no A ver puede, aquí. no María puede, no- Torres, nos da gusto saludarte, victoriosa. Qué bueno que estés acá con nosotros. Sabemos que desde tu casita con múltiples ocupaciones nos visita. Melina, desde tu trabajo, que nos escuches ahí, muy bien. Que puedas entregar la medicina correcta, hermana. Pilicita, Pilicita, en los momentos, en cualquier momento te queremos ver. Y a quién más todos saludamos, ¿no? Sí, no se nos escape nadie, absolutamente nadie de saludar. Había una persona Chicos, que se llama Luisa, no sé, entró y Luisa, ¿sabes? salió. Sí, No sé quién, no sé ahí quién es está. Luisa. Ojalá que vuelva a entrar. Sí, Igual, ojalá, chicos. que nos vean en el Facebook, bienvenida. Ahí está. Muy bien, chicos, de verdad que sí. Esperamos mañana. Ya saben su lugar de votación, ¿no? Voten por alguien que no esté en contra, perdón, por alguien que no vaya en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre. Muchas bendiciones, chicos. Muy contento de estar con ustedes en este tiempo de Juventud y Web. Y quisiera invitarlos a que juntos podamos, antes de entrar en este tiempo en el que compartimos su palabra, acercarnos al Señor en oración. Entonces, ahí donde están, yo les pido por favor que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites, Padre, en el que te podemos adorar, en el que te podemos buscar. Señor, tú nos das el privilegio de poder reunirnos, como dice tu palabra, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí tú estás en medio. Creemos, Padre, que tú estás en medio de esta reunión. Te pedimos, Señor, que en este tiempo sea tu Espíritu Santo y tu palabra hablándonos al corazón. Padre, deseamos eh, escucharte a ti. Así que, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, el que ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Gracias te damos. Espíritu Santo, usa mi vida, que ninguno de los que estamos conectados en este tiempo salga de este tiempo igual, sino que salga tocado y renovado por tu palabra. Gracias te damos, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos. Bueno, ya desde hace algunos sábados hemos estado compartiendo, ¿cómo se llama? Sobre Hebreos, ¿no? Sobre la carta a los Hebreos. Habíamos estado hablando algunos sábados anteriores, bueno, de que esta carta se fue escrita más o menos hacia el año 60, ¿no? Y eso ocurrió antes de que fuera destruido Jerusalén, ¿no? Y pues no se sabe quién escribió la carta. eh, Algunos piensan que fue Apolos, otros que fue Bernabé, ¿no? De hecho que al principio se pensaba que era el apóstol Pablo, pero no, pues no, a la final no, lo más seguro es que no haya sido el apóstol Pablo. Y bueno, hemos estado compartiendo el centro de esta carta. ¿Cuál es el centro de esta carta? ¿No? Fue escrita a los judíos que se habían convertido al Señor, lo que hoy día nosotros conocemos como un judío mesiánico, ¿no? Es alguien que ha nacido, ¿no? Que es descendiente de la nación de Israel, pero que ha creído en Jesús, ¿no? De hecho, que hay judíos que todavía no creen en Jesús, ¿no? No creen todavía, no aceptan a Jesús como su Mesías, ellos están esperando a su Mesías. Y cuando se escribe esta carta, pues se escribió con el propósito de animar a aquellos judíos que habían dejado, ¿no? Habían aceptado a Jesús como su Mesías y por causa de ello tenían una gran lucha. Estaban bajo persecución, una situación muy difícil, ¿no? Y pues el propósito era a que ellos pudieran primero entender que Jesús era el cumplimiento, ¿no? De todo aquello que se veía en la ley, ¿no? Dice la Biblia que todo eso era sombra, ¿no? El tabernáculo, el arca, ¿no? Todo aquello era sombra de lo que había de venir, ¿no? Y que este nuevo pacto, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Y que también ellos pudieran refugiar y poner toda su confianza en el Señor. Ahora nosotros estamos meditando
carta a los hebreos. Y hoy día estamos ya en el capítulo 5. Entonces, rápidamente les pido que busquen en su Biblia Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Hebreos capítulo 5, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 10. ¿Sí? Y bueno, hoy día nosotros vamos a estar hablando de el Hijo ejemplo de obediencia, ¿no? Cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús se caracterizó por la obediencia, algo que muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? De hecho, que hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos nacido de nuevo, pero en ese proceso de ir conociendo al Señor, siempre hay esa lucha en relación a la obediencia. Entonces vamos a hoy día ver a Jesús como nuestro ejemplo de obediencia. Ya estamos en Hebreos capítulo 5, del versículo 1 al 10, vamos a leerlo juntos. Dice así: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las mismas debilidades humanas. Versículo 3. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Versículo 5 dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El versículo 7 dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, yo he leído estos versículos de la versión lenguaje actual, ¿no? Yo creo que de hecho que la mayoría siempre usamos la Reina Valera, ¿no? Lo he hecho con el propósito de ver algunas palabras que muchas veces no son tan sencillas de entender. Y bueno, como habíamos iniciado, ¿no?, este tema, este capítulo 5, estamos hoy día hablando de Jesús, ¿no? El Hijo que es ejemplo de obediencia. Y habíamos dicho de que el mayor ejemplo de humillación y obediencia que encontramos en la Biblia, pues es nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida, desde su nacimiento, su ministerio, hasta que Él fue a la cruz, se caracterizó por eso, por una obediencia y, bueno, basada en el amor a su Padre y con el propósito de que nosotros pudiéramos recibir salvación. Cómo Él anduvo en perfecta, porque eso dice la Biblia, que Él nunca pecó. Y es por eso que el hecho de la resurrección es importante para nosotros. Tanto así que Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección es la confirmación de que Jesús cumplió, ¿no?, el plan de Dios, de que vivió en perfección de santidad y en obediencia. Entonces Jesús se presenta a nosotros como el modelo que debemos seguir si queremos agradar a Dios, ¿no? Y ese es el sentido de la vida cristiana, es agradar a Dios. Muchas veces nosotros llegamos a la vida cristiana y pensamos que tal vez es como la religión que habíamos vivido antes, y no es así. Realmente el conocer a Cristo es conocer la gracia, el perdón que Dios ha puesto en nuestro Salvador, pero luego vamos entendiendo que Dios nos llama a vivir una vida que sea agradable delante de Él. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, pues esa vida es un modelo a seguir. Vemos a Jesús dependiendo siempre también de la oración, ¿no? Y es por eso que la Biblia dice de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Tuvo que vencer al pecado, cumplir la voluntad del Padre como hombre.
Entonces somos llamados a vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida como nuestro Señor Jesús. Ahora, en Hebreos, versículo del 1 al 4, nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Porque en estos versículos se habla del sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Era aquel hombre de la tribu de Aarón que tenía el encargo de presentar sacrificios por el pueblo, ¿no? Entonces nosotros vemos al sumo sacerdote, según estos versículos, que es escogido entre los hombres, ¿no? Que es nombrado para representar ante Dios, ¿no? Él era el representante del pueblo que se acercaba a Dios por ellos. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Tenía que ofrecer sacrificios por el pecado, ¿no? Y es por eso que el escritor comienza hablando del sumo sacerdote, que esa era la misión del sumo sacerdote, ¿no? Él era eh, el nexo entre el pueblo y Dios, ¿no? Y era escogido por Dios y ofrecía sacrificios por el pecado. Recordemos que el sumo sacerdote una vez al año presentaba un sacrificio por el pueblo para expiar los pecados. Yo creo que hasta aquí nosotros estamos claros que el perdón y la salvación, que para nosotros es gratuita, a Cristo le costó mucho. Recordemos que aquellos animales eran ofrecidos, ¿no? Eran entregados, ¿no? Para que aquella persona recibiera perdón. Ahora, ¿qué más? En estos versículos del 1 al 4, hablando del sumo sacerdote, él era llamado, dice, a tener esa empatía con el pecador. ¿Y por qué? Porque el pecador reflejaba su propia condición, ¿no? El sumo sacerdote también tenía las mismas debilidades, era un ser humano, era pecador y también tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Que Cristo, siendo nuestro gran sumo sacerdote, Él fue la ofrenda, Él fue el cordero que se presentó para expiar nuestros pecados, ¿no? En relación al sumo sacerdote era muy diferente. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote también tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados, pero en el caso de Cristo no. Habíamos estado compartiendo sábados anteriores que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que puede comprendernos claro, ¿no? Y ese es parte de lo que hoy día estamos compartiendo, que Jesús vivió como hombre, ¿no? Y ahí está el versículo que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, Jesús comprende la naturaleza humana, ¿no? Y vamos a ir avanzando un poquito más. Entonces, miremos lo siguiente. Cristo entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Ese es el mensaje de la Biblia, ¿no? Que Dios se hizo carne, habitó con nosotros, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en los evangelios, ¿no? Vimos su gloria, escribe eh, el escritor del Evangelio de Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Jesús se hizo hombre y Jesús experimentó todo lo que muchas veces nosotros experimentamos. Y es por eso que Jesús entiende lo que siente el ser humano. Jesús sabe si tenemos dolor en nuestro corazón, si tenemos angustia, ansiedad. Y mira, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo difícil. Mucha gente está angustiada, mucha gente está enferma, está sufriendo. Jesús eh, eh, siente lo que aquellas personas están experimentando. Él está esperando que esas personas vuelvan sus ojos a Él, que clamen a Él. Entonces, cuando en estos versículos nos habla del sumo sacerdote, pues nos muestra que Jesús también, ¿no? Es nuestro sumo sacerdote, a diferencia del sumo sacerdote que ofrecía sacrificios por el pueblo y por él mismo. Cristo es nuestro sacrificio. Él fue el sacrificio eh, que se dio en esa cruz del Calvario, y hoy día nosotros tenemos perdón y salvación. Y es por eso que ahora nosotros podemos adorar a Dios, ¿no? Hace unos minutos hemos estado adorando. ¿Cómo tenemos ahora ese acceso a acercarnos a Dios? Es por medio de la obra de Cristo. Él se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Él es ese sumo sacerdote que entiende al hombre, entiende sus necesidades, lo que Él siente. Y es por eso que dice de que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero ahí está la diferencia, sin pecado.
Ahora, también vemos lo siguiente, que en el versículo 5, estamos en Hebreos capítulo 5, del versículo 5 al 6, vemos que Jesús fue designado como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De hecho que, bueno, no tenemos todo el tiempo para estudiar toda esta carta preciosa de Hebreos, ¿no? Pero Melquisedec es la figura del sumo sacerdote que no tiene inicio ni fin. O sea, Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno, ¿no? Él no tiene ni principio ni fin. Entonces, ¿quién designó ese plan para que Jesús fuera el sumo sacerdote? Fue el Padre, fue Dios, ¿no? Dios ya desde la eternidad había designado, había trazado ese plan para que Jesús fuera nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, en Hebreos capítulo 5, el versículo 7. A ver, vamos a leerlo. Dice, en los días de su vida mortal, está hablando de nuestro Señor Jesús, está hablando de Jesús como hombre. Dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Ahora, yo investigaba un poquito, ¿no? Porque muchas veces pensamos que Jesús no quería ir a la cruz y no es así, sino que Jesús dio la muestra más grande de obediencia y amor al aceptar el dolor y la muerte en la cruz. Jesús no es que no quería ir a la cruz, sino que llegó el momento decisivo, ¿no? La prueba más difícil para el Señor Jesús. Y es por eso que Jesús le pide al Padre, ¿no? Padre, si hay otra forma, ¿no? De cumplir tu voluntad, ¿no? Pero que se haga tu voluntad. Es decir, que Jesús no es que no quería hacer la voluntad del Padre, sino que Jesús sabía que iba a pasar algo que en la eternidad nunca había sucedido. Recordemos que Jesús en los evangelios nos dice de que Él y el Padre son uno, pero en el momento en el que Jesús iba a estar en la cruz, pues la Biblia dice de que Dios iba a cargar sobre Él todos nuestros pecados. Y pues recordemos que una de las palabras de Jesús en la cruz fue, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento sucedió algo que nunca había sucedido en la eternidad, que Dios, por causa de todos los pecados que estaban sobre Jesús, el Padre dice que quita la vista de su Hijo. Entonces Jesús sabía que ese momento iba a ser un momento difícil para él, pero de hecho que Jesús estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, cuando Jesús pide, dice, hemos leído el versículo, que con lágrimas y con un gran clamor se acerca al Padre. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Padre? Dice de que envió un ángel cuando Jesús estaba orando, pidiéndole al Padre que lo fortalezca para aquel momento difícil que tenía que venir. Dice el Evangelio que vino un ángel para fortalecerlo. Y yo tal vez imagino la escena, porque nosotros no tenemos tanta información sobre esa escena. Yo creo que este ángel vino a decirle, Jesús, sigue adelante, lo vas a lograr, ¿no? Dice la Biblia que lo fortaleció. Entonces, en este versículo 7 vemos a Jesús como ser humano, ¿no? Teniendo una lucha tremenda en ese momento. Entonces, es por eso que Jesús, el libro de Hebreos nos muestra a Jesús como ser humano también, como Dios y ser humano, que como nosotros tenemos esa lucha muchas veces, ¿no? Tenemos esa lucha ante la dificultad, ante el temor, la duda, el pecado, ¿no? Y Jesús como hombre entiende lo que sentimos, ¿no? Y es por eso que eso es lo maravilloso del mensaje de la Biblia, ¿no? Que es Dios acercándose al ser humano, tomando forma de hombre, y no solamente eso, sino que Jesús experimentando todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Jesús vino a este mundo, nació y vivió, ¿no? Su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta el tiempo que inicia su ministerio, y él experimentó todo lo que nosotros sentimos. Ahora, veamos también el versículo 8. El versículo 8 dice así, y aunque era hijo, ¿no? Vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer.
Ahora, muchas veces yo me he preguntado, tal vez este versículo, aunque no lo parezca, es un versículo que encierra una profundidad, ¿no? Yo le decía al Señor, pero ¿acaso la Biblia no dice que Dios conoce todo? ¿Por qué dice de que Jesús aprendió la obediencia? Pues el hecho de que Jesús eh, se hiciera carne significó que Jesús tuviera que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Es decir, que Jesús como hombre, como ser humano, ¿no? Aprendió la obediencia, pero esa obediencia no fue un camino sencillo, fue un camino de sufrimiento y dolor. La vida de nuestro Señor Jesús, como lo dije antes, se caracterizó por la obediencia. Desde su nacimiento, miren, Jesús aceptó nacer en un pesebre. Aquellos que tenemos hijos sabemos que un pesebre no tiene lo que realmente necesita, este, eh, no tiene las condiciones para que pueda nacer un niño, pero miremos que Jesús desde ahí acepta la voluntad del Padre. Y no solamente eso, vemos que Jesús también nació en Nazaret, un lugar difícil, un lugar complicado. Jesús experimentó la pobreza, ¿no? También vemos que Jesús aceptó la voluntad del Padre ante la tentación. Recordemos que Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿no? ¿Y cuál fue la tentación que Satanás trajo a Jesús? De prescindir del Padre, de la voluntad del Padre, ¿no? Era un momento difícil para Jesús. Jesús venció a Satanás eh, como hombre, no lo venció como Dios, lo venció como hombre. En ese momento en el que el hambre golpeaba a Jesús, el cansancio, Satanás les dice, ¿por qué esperas? Convierte estas piedras en pan. Y Jesús sabía que el Padre, él había sido enviado y tenía que esperar la voluntad de Dios todavía. Entonces vemos que Jesús desde su nacimiento, su niñez, su juventud y durante su ministerio, aceptó la voluntad del Padre, ¿no? Jesús experimentó la pobreza, el menosprecio, el engaño, la injusticia. Recordemos que Jesús fue juzgado injustamente, sí, y también Jesús sufrió la muerte. ¿Cuántos de nosotros esperamos sanidad? Yo creo que todos, ¿no? Muchas veces hemos orado por sanidad, no solamente por nosotros, sino por algún familiar y le pedimos al Señor, Señor, sana a esta persona. ¿Cuántos de nosotros esperamos provisión? Esperamos respuesta a nuestras oraciones, ¿no? Pero miremos algo muy importante, ¿no? Que para que nosotros esperemos todo ello delante de Dios, Dios espera que nosotros vivamos una vida de obediencia. Y aún miren, la salvación misma necesita obediencia. La Biblia dice que es por fe, sí, pero la salvación está basada en la obediencia. Ahora vayamos a Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Dice así, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Miren, el versículo dice que Dios habiendo pasado, ¿no? Por alto, ¿no? Todo ese tiempo en el que todavía no venía Cristo, ahora manda, dice, a todos los hombres que se arrepientan. O sea, ¿qué está esperando Dios? Que cada hombre decida obedecer aquello que el Señor está esperando, que todo hombre se arrepienta. Entonces miremos que la salvación también es obediencia. Dios está esperando que cada persona se arrepienta y vaya a Cristo. Y Dios ha proveído salvación a todo ser humano. Luego dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, la salvación es cierto que es por fe, pero tiene que ver con la obediencia. Dios está esperando que todo ser humano responda a ese llamado que el Señor hace, el Padre llama a todo ser humano a volverse a Él, ¿no? Y ahí está Jesús. ¿No? No es con nuestra justicia, no es con nuestras buenas obras, sino es solo a través del sacrificio de Jesús. Vemos que Jesús sufrió todo ello por obediencia y amor a la voluntad del Padre y por amor al ser humano. Entonces miremos que muchas veces nosotros también tenemos una lucha, porque muchas veces nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos cosas, pero Dios espera que seamos obedientes a su palabra. Cuando somos obedientes a su palabra, pues
recibimos de parte del Señor. La vida cristiana eh, se basa en agradar a Dios, en hacer su voluntad, en la obediencia. De verdad que muchas veces, ya hace buen tiempo, ¿no?, que yo conocí al Señor y pues al principio no entendía aquello, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que la vida cristiana, eh, la victoria en la vida cristiana está cuando nosotros decidimos obedecer al Señor. Y no significa que no fallemos y que no pequemos, pero somos llamados a buscar que agradar al Padre, ¿no? Ahora, también vemos lo siguiente, ¿no? Hablando de esto, que tiene que ver con la obediencia. Miren, en el versículo 9 nosotros vemos que la redención del hombre fue completada en aquella cruz. ¿Qué dice este versículo? Dice, y llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, ahí está la obediencia. Miren, ahora Jesús ha llegado al obedecer la voluntad del Padre, ha llegado a ser autor de salvación eterna para todos, dice, los que le obedecen. O sea, aquellos que se perderán, no se perderán porque Dios no es misericordioso, sino porque simplemente no quisieron obedecer, fueron rebeldes. Y cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, dice de que todos aquellos que no se volvieron a Dios, no recibieron perdón en Jesús, se irán juntos, dice con quién, con Satanás y sus ángeles, quienes también están en rebeldía contra Dios, contra el Padre. Entonces miremos que la obediencia es importante en la vida cristiana. Si tú hasta aquí estás buscando al Señor, el Señor espera que seamos obedientes, que le busquemos, que conozcamos su palabra. ¿Cómo podremos obedecer a Dios si no conocemos su palabra? Entonces, miren, muchos siguen hasta aquí despreciando la salvación, que tuvo un precio muy alto. En Primera de Pedro 1, 18 al 19, ya para ir terminando, dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Estos versículos, lo que hemos estado compartiendo el día de hoy, nos exhortan a tomar el ejemplo de humildad de el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, y sumisión de nuestro Señor, a la voluntad de Dios. Somos llamados aquí a obedecer, somos llamados a obedecer la voluntad del Padre, revelada en su palabra, en medio de un mundo corrompido por el pecado, y así ser la luz, ¿no? Imitar el ejemplo de Jesús. Ahora, yo aprovecho estos segundos para preguntarte lo siguiente, ¿no? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has hecho a Jesús el Señor de tu vida? Si no lo has hecho, permíteme leerte lo que dice en Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde están, yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesús, tú eres el ejemplo que nos llama, Señor, a vivir una vida de obediencia. Tú estuviste dispuesto, Señor, a dar tu vida. Tú estuviste dispuesto a ir a aquella cruz por amor y por obediencia al Padre. Permítenos, Señor, imitar tu ejemplo. Permítenos ser hijos obedientes a tu palabra. Permítenos, Señor, en medio de este tiempo difícil, seguir perseverando en tus caminos. Permite en este tiempo, Señor, seguir buscándote, Señor, porque todo lo que estamos viviendo nos muestra, Señor, que tú estás pronto a venir. Y Padre, oramos también por aquellos que por alguna razón, Señor, se han apartado de ti. Señor, que tu palabra, tu Espíritu Santo, hable a sus corazones. Permite que ellos puedan volver a ti. Y también oramos, Señor, por todos aquellos que en esta noche han oído tu palabra y que quieren reconciliarse contigo. Tu palabra dice, Señor, que si reconocemos nuestros pecados y creemos que en esa cruz tú pagaste por ellos y que tú eres el Hijo de Dios, seremos salvos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Permítenos ser hijos obedientes que agraden tu corazón. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos.
y como cada sábado, pues vamos a despedirnos de este tiempo alabando y adorando también al Señor. A ver, vamos a cantar al Señor ya para despedirnos, chicos. Díselo a él, vamos. Díselo, vamos. Díselo. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Díselo. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo, díselo a él. Que todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Nos despedimos. Hasta la próxima. Mañana conéctense a las 5 de la tarde. Ya victoriosos, bendiciones.